la cultura popular, las orcas son representadas como criaturas majestuosas, inteligentes y dóciles, capaces de formar vínculos profundos con los humanos. Durante décadas, parques marinos de todo el mundo han aprovechado esta imagen para construir imperios de entretenimiento que generan millones. Niños y adultos acuden a estos espectáculos, maravillados por saltos coreografiados, saludos con aletas y supuestos gestos de cariño. Pero detrás del telón, bajo el agua y lejos del alcance de los reflectores, existe otra realidad. Una que es mucho más oscura, peligrosa y trágica de lo que el público imagina. Las orcas, también conocidas como ballenas asesinas, no recibieron ese nombre por casualidad. Son depredadores de ápice, capaces de cazar tiburones blancos, jugar con sus presas vivas y trabajar en equipo con una eficiencia letal. En estado salvaje, rara vez se han registrado ataques a humanos. Pero en cautiverio, aisladas de sus grupos sociales, confinadas a espacios diminutos y obligadas a seguir rutinas antinaturales, su comportamiento puede volverse impredecible. Pueden convertirse en seres peligrosos, no por maldad, sino por frustración, sufrimiento psicológico o respuestas biológicas a entornos artificiales. A lo largo de las últimas 3 décadas, varios entrenadores altamente capacitados han perdido la vida tras ser atacados por las mismas orcas que cuidaban, amaban y con las que compartían años de entrenamiento. Muchos de estos incidentes ocurrieron frente a familias, cámaras y en medio de espectáculos diseñados para entretener. El precio de esa ilusión ha sido devastador. Uno de los casos más estremecedores ocurrió en 2015, cuando Savannah Callaway, entrenadora principal en el parque Gulf Coast Marine Adventure en Biloxi, Mississippi, fue brutalmente atacada por Nova, una orca hembra con la que había trabajado durante 5 años. Para muchos, Savannah era la personificación del amor por los animales marinos. Nació y creció en la costa de Alabama, donde pasaba su infancia rescatando cangrejos heridos y observando delfines desde el muelle. A los 10 años ya hablaba de convertirse en bióloga marina. Y así fue. Estudió en la Universidad de Miami, especializándose en ciencia de mamíferos marinos. Pero más allá de sus credenciales, lo que la distinguía era su compasión incansable. Cuando Savannah llegó al parque como aprendiz en 2010, rápidamente captó la atención de los supervisores. Tenía una habilidad poco común para leer las señales de los animales, un pequeño cambio en la vocalización, una variación casi imperceptible en la trayectoria de nado, un parpadeo en el momento inusual. En poco tiempo fue asignada como entrenadora principal de Nova, una orca rusa capturada en 2008 y trasladada al parque con apenas 3 años de edad. Nova no era particularmente grande, pesaba alrededor de 8.500 libras, considerablemente menos que otras orcas en parques más grandes, pero compensaba su tamaño con una agilidad notable y una inteligencia destacada. Juntas, Savannah y Nova protagonizaron algunos de los espectáculos más memorables del parque, convirtiéndose en su principal atracción. El vínculo entre ambas parecía irrompible. Savannah hablaba de Nova como si fuera parte de su familia, pasaba más tiempo con ella que con cualquier otra persona. Sin embargo, a principios de 2015, ese lazo comenzó a fracturarse de forma silenciosa. Nova empezó a presentar comportamientos anómalos, nadaba en patrones repetitivos durante horas, producía sonidos nocturnos fuera de lo común y en ocasiones se negaba a obedecer comandos básicos. A veces nadaba hasta el fondo del tanque y se quedaba allí inmóvil por largos periodos. Lo que para el público parecía una orca tranquila era, para Savannah, una señal clara de sufrimiento psicológico. Las alertas se multiplicaron. En marzo, Nova empujó violentamente a un entrenador contra la pared del tanque durante una rutina matutina. Aunque no hubo lesiones graves, Savannah registró el incidente en el informe diario con una nota alarmante. Potencial desbordamiento de frustración, evaluar estado mental. A medida que pasaban los meses, los episodios se intensificaron.
Nova comenzó a rechazar comida durante sesiones de entrenamiento, mostró signos de agresividad hacia nuevos entrenadores y empezó a ignorar señales fundamentales como la llamada de retorno. Savannah documentó cada detalle, desde la forma en que los ojos de Nova parecían no enfocar correctamente, hasta los chasquidos repetitivos que emitía al nadar en espiral. En una entrada del 15 de septiembre, escribió: "Nova está perdiendo conexión. Está enviando señales que nadie quiere ver. No es la misma orca". Durante reuniones del personal, insistió en que se debía suspender su participación en los espectáculos y pidió una evaluación veterinaria externa. Pero el parque estaba en plena temporada alta. El estadio de 5.000 asientos se llenaba cada día y Nova era la estrella. Los ejecutivos del parque, bajo presión para mantener los ingresos y el flujo de visitantes, minimizaron las preocupaciones. Reforzaron las rutinas de seguridad, pero autorizaron que los shows continuaran. La noche del 22 de septiembre, algo inusual ocurrió. Durante el turno nocturno, el entrenador Derek Foster escuchó a Nova emitir una serie de silbidos agudos y chasquidos incesantes. Según él, eran sonidos que nunca había oído en sus 8 años de trabajo con mamíferos marinos. A la mañana siguiente, Savannah notó que Nova nadaba de forma errática, girando cerca del vidrio de observación submarina, como si estuviera tratando de comunicar algo o advertir. Lo que nadie sabía era que esa misma noche, el sistema de filtración del tanque había fallado, alterando el equilibrio químico del agua. El cambio pudo haber intensificado el malestar de Nova hasta un punto crítico. El 23 de septiembre, a las 11:15 a.m., con el estadio lleno de turistas que buscaban escapar del calor, comenzó el show. Savannah presentó a Nova como siempre, con voz entusiasta y una sonrisa profesional, aunque los entrenadores más experimentados notaron de inmediato que algo no estaba bien. Nova tardó demasiado en entrar al área de actuación. Dio 3 vueltas completas al perímetro del tanque antes de responder a la primera señal. Aún así, el espectáculo continuó. Nova realizó sus maniobras, pero cada movimiento parecía forzado, tenso, carente de fluidez. Durante una rutina de flotación, Nova cerró sus mandíbulas con fuerza, un gesto que pasó desapercibido por la mayoría, excepto por la entrenadora asistente María Delgado, quien reportó el incidente por radio. Pero entre la música alta y los aplausos, el mensaje se confundió con una falla técnica. Llegó el momento final, el paseo huracán, donde Savannah se sostenía sobre el rostro de Nova mientras ésta giraba rápidamente antes de impulsarla verticalmente hacia el cielo. Pero algo en la postura de Nova cambió. Comenzó a emitir chasquidos intensos, audibles incluso por encima del sistema de sonido. En lugar del giro suave habitual, Nova aceleró repentinamente y giró con una violencia inesperada. El cuerpo de Savannah fue lanzado 4 metros a través del tanque. Apenas tuvo tiempo de buscar el dispositivo de flotación de emergencia cuando Nova se abalanzó sobre ella. La primera mordida fue letal. Las mandíbulas de Nova, capaces de generar más de 8.500 kilos de presión, se cerraron sobre el torso de Savannah. En el estadio, los gritos de alegría se transformaron en alaridos de horror. Nova sacudió a su entrenadora de lado a lado, como si fuera una foca en la naturaleza. La sangre comenzó a teñir el agua cristalina mientras el caos estallaba. Los altavoces del parque pidieron calma mientras la seguridad intentaba evacuar. Familias abrazaban a sus hijos, algunos tratando de proteger sus ojos. Otros no podían apartar la vista de la escena. Una orca descontrolada destruyendo a la mujer que una vez fue su cuidadora más cercana. Durante 7 minutos, Nova se negó a soltar a Savannah. La arrastró al fondo del tanque, la sumergió por intervalos cada vez más largos, la lanzó por el aire y la volvió a atrapar con precisión letal. Ignoró los tonos de emergencia, la comida arrojada, las señales auditivas diseñadas para desorientar orcas. Cuando finalmente fue separada por el equipo de emergencia, Savannah ya no tenía pulso. Fue declarada muerta a las 11:47 a.m., con causa inmediata de muerte, trauma masivo y ahogamiento. En los días siguientes, las investigaciones revelaron lo evidente. Savannah había advertido del peligro una y otra vez.
Sus notas estaban ahí. Sus reportes eran claros. Pero la fe ciega en su conexión con Nova, una fe compartida por ella misma y por otros, nubló el juicio colectivo. El parque fue sancionado, su póliza de seguros se disparó y los visitantes dejaron de venir. En menos de 6 meses, cerró sus puertas para siempre. Nova fue trasladada a una instalación con protocolos más estrictos. Nunca volvió a interactuar con un humano dentro del agua. Savannah Calloway se convirtió en símbolo de una verdad dura pero inevitable. No importa cuánto amor, conocimiento o entrenamiento exista, una orca sigue siendo una orca. Y cuando la naturaleza se desborda, no hay lazo emocional que pueda detenerla. Mientras el público y los medios debatían la tragedia de Savannah Calloway, dentro de la comunidad de entrenadores marinos se gestaba una conversación mucho más íntima, pero igualmente urgente. ¿Cuántas señales tienen que ser ignoradas antes de que una catástrofe sea inevitable? Porque la verdad es que Savannah no fue la única que vio venir lo que ocurriría. Tampoco fue la única en dar la voz de alerta. Pero en el mundo de los parques marinos, donde cada función debe continuar sin importar el costo, las advertencias muchas veces se archivan en silencio, se desestiman como paranoia o se entierran bajo la presión institucional de mantener una sonrisa para el público. Desde enero de 2015, varios miembros del personal del Gulf Coast Marine Adventure Park habían notado que Nova no era la misma. María Delgado, entrenadora asistente, recordó cómo durante los entrenamientos matutinos la orca nadaba en patrones repetitivos, no como parte del ejercicio, sino como si estuviera atrapada mentalmente en un bucle de estrés. Otros entrenadores, especialmente los más jóvenes, también comenzaron a sentirse incómodos al acercarse a ella. Algunos reportaron movimientos bruscos inesperados, rechazos de alimento o miradas que describieron como vacías. El parque, sin embargo, operaba bajo una estructura jerárquica rígida. Los entrenadores junior rara vez se sentían con autoridad suficiente para contradecir a los superiores. Y los superiores, a su vez, se encontraban bajo la presión directa del equipo ejecutivo, que monitoreaba cifras de asistencia, ingresos diarios y reseñas en línea más de lo que monitoreaban el bienestar animal. Internamente, se creó un ambiente de negación colectiva. Las notas escritas por Savannah, detalladas, constantes, preocupadas, fueron vistas por algunos como un exceso de sensibilidad. Es normal que las orcas cambien de humor, decían. Nova solo está pasando por una fase. Incluso cuando en marzo la orca empujó a un entrenador contra la pared del tanque, el hecho fue tratado como un incidente menor. Se omitió del informe público y se discutió entre susurros en los pasillos. Parte del problema era estructural. Aunque Savannah tenía 5 años de experiencia con Nova y un historial de observación clínica impresionante, no era parte del equipo administrativo ni del comité veterinario. Sus evaluaciones eran técnicas, sí, pero carecían de poder decisional. Mientras tanto, los ejecutivos del parque veían a Nova como un activo financiero. Cada espectáculo con ella vendía boletos. Cada foto, cada salto, cada truco significaban ingresos. Suspender su participación implicaba perder miles de dólares diarios. Y como ocurre con frecuencia en instituciones donde el negocio se superpone al conocimiento técnico, la cadena de responsabilidad se fragmentó. Nadie quiso asumir la decisión difícil de cancelar los shows. Nadie quiso ser la persona que dijera no más. Hasta que fue demasiado tarde. Tras la muerte de Savannah, la revisión interna reveló más de una docena de correos electrónicos, memorandos y registros en los que se advertía de manera directa sobre el deterioro de Nova. Incluso el jefe de mantenimiento había alertado que el sistema de filtración tenía irregularidades semanas antes del ataque. Pero esas preocupaciones fueron clasificadas como no prioritarias. En palabras del informe oficial, no hubo una sola gran falla, sino una acumulación de omisiones. Este patrón no era único de ese parque. A miles de kilómetros de distancia, en la costa de Japón, otro parque luchaba contra los mismos dilemas. Cómo equilibrar el espectáculo con la seguridad, la innovación con el instinto animal,
y la presión económica con la ética científica. Allí, un entrenador diferente intentaba advertir que algo no estaba bien. Su nombre era Robert Wilson, y su historia también acabaría en tragedia. Robert no era un entrenador común. De hecho, su trayectoria comenzó en un quirófano, no en un tanque. Durante 12 años fue veterinario especializado en fauna marina en Australia. Su trabajo consistía en tratar heridas por enredos con redes, infecciones respiratorias y traumatismos en cetáceos. Pero tras observar una y otra vez cómo los mismos animales regresaban heridos a los pocos meses, comenzó a cuestionar si curar era suficiente. Decidió que debía intervenir antes, en la raíz del comportamiento, no solo en las consecuencias. Su transición hacia el entrenamiento de mamíferos marinos fue inusual, incluso radical. Se mudó a Japón, aprendió el idioma y se sometió al exigente proceso de certificación del parque Kamogawa SeaWorld, uno de los más conocidos del país. Allí no solo aplicó su conocimiento clínico, sino que introdujo técnicas de modificación conductual para mejorar la rehabilitación y la comunicación con los animales. Para 2013, Robert ya era uno de los 3 entrenadores extranjeros en el parque. Tenía un respeto sólido dentro del equipo, precisamente por su enfoque meticuloso, su análisis de vocalizaciones y su énfasis en el bienestar animal. Así que, cuando Kamogawa anunció un nuevo tipo de espectáculo, una colaboración entre delfines y orcas en el mismo tanque, él fue uno de los primeros en ser incluido. La idea, sobre papel, parecía brillante. Una coreografía interespecies que simbolizara la cooperación marina, algo jamás visto en Asia. Pero Robert sabía que, desde el punto de vista biológico, los delfines y las orcas no estaban hechos para compartir espacios reducidos. A pesar de su genética común como cetáceos, sus jerarquías sociales, sus formas de cazar y su comunicación diferían radicalmente. Las orcas, especialmente las aisladas, podían desarrollar comportamientos territoriales y agresivos al sentirse invadidas. Desde el principio, Robert observó pequeños signos de alerta en Kaya, la orca protagonista del show. Durante las sesiones paralelas con los delfines, nadaba con movimientos erráticos, a veces golpeaba suavemente el borde del tanque con la cabeza y sus vocalizaciones se tornaban más agudas. En lugar de la familiar secuencia de clics rítmicos, comenzaba a emitir una mezcla de chillidos y pulsos inestables. Para él, era claro, Kaya se sentía amenazada. Pero sus advertencias fueron vistas como excesivamente cautelosas. Lo que terminó de desequilibrar la situación fue la introducción de Misu, un joven delfín macho, en noviembre de ese año. Misu era curioso, energético y rompía formaciones con frecuencia. Para Kaya, un animal que llevaba años aislada de otros de su especie y que ya había desarrollado patrones defensivos, Misu representaba una amenaza directa. El día del show, el 8 de diciembre, Robert ya lo presentía. Tomó nota del nado en espiral de Kaya antes de la función, de sus largos periodos sumergida y de su negativa a responder a las señales previas. Envió un último reporte pidiendo reevaluar la función. No fue considerado. El estadio estaba lleno, la promoción ya había sido lanzada y el parque esperaba cerrar el año con cifras récord. A las 2:30 p.m., la música comenzó. El público aplaudió mientras delfines y orca entraban en escena. Al principio, todo pareció ir bien. Misu nadó con fluidez. Kaya realizó los saltos coordinados. Pero 20 minutos después, Misu cruzó accidentalmente la zona central del tanque, la zona que, durante los entrenamientos, se había establecido como territorio de Kaya. La respuesta fue instantánea. Kaya se giró violentamente y se lanzó en dirección al delfín. Robert, desde la plataforma, saltó al agua para redirigir a Misu. Era un movimiento estándar que ya había ejecutado antes, pero esta vez Kaya cambió de dirección y fue directo hacia él. La embestida fue brutal. Lo golpeó con el costado, lo hundió bajo el agua y luego lo sujetó con sus mandíbulas. El agua, clara como el cristal, se tornó roja. La multitud, confundida al principio, comenzó a gritar. Algunos pensaban que era parte del espectáculo, otros ya sabían que estaban presenciando una tragedia en vivo. Durante 3 minutos,
Kaya atacó sin pausa. Robert intentó emitir comandos en inglés y japonés, pero ya no tenía aire. Su dispositivo de señalización de emergencia se soltó en el primer impacto. Los delfines nadaban frenéticamente en círculos, desorientados. El equipo de rescate intentó desplegar redes, pero la presencia de múltiples animales lo volvió imposible. Cada intento de intervención intensificaba la agresividad de Kaya. Cuando lograron sacarlo del agua, Robert ya no respondía. Su cuerpo estaba destrozado. Fue declarado muerto 1 hora después en el hospital. La causa, trauma masivo y ahogamiento. Lo más doloroso fue descubrir, una vez más, que la tragedia había sido evitable. Que las advertencias estuvieron ahí, que el conocimiento existía. Pero el deseo de innovar, de ofrecer algo nunca antes visto, prevaleció sobre la lógica biológica y la prudencia profesional. La historia de Robert recorrió el mundo. Su muerte provocó una revaluación profunda en Japón y en parques marinos de Asia. Kamogawa suspendió inmediatamente los shows mixtos. Se implementaron nuevas guías para la evaluación de riesgos, se fortalecieron los protocolos de separación y, por primera vez, se reconoció oficialmente que las orcas no son actores. Son animales salvajes, con necesidades que no pueden adaptarse a un guión de espectáculo. Y sin embargo, como pronto se descubriría en Europa, no sería la última vez que la arrogancia humana subestimara el instinto animal. La muerte de Robert Wilson marcó un punto de inflexión en la industria del entretenimiento marino, pero su impacto real no se sintió únicamente en Japón. A lo largo del mundo, parques, entrenadores y legisladores comenzaron a preguntarse si el deseo de innovar había llegado demasiado lejos. Por décadas, el discurso había sido el mismo. Las orcas en cautiverio reciben atención médica de primer nivel, comida garantizada y estimulación cognitiva. Se repetía como un mantra que eran embajadoras de su especie, criaturas que ayudaban a educar al público sobre la vida marina. Sin embargo, la muerte de Robert demostró que incluso el mejor cuidado, la mejor intención y el mayor nivel de experiencia no eran suficientes para neutralizar lo que las orcas son en su esencia: depredadores complejos, con necesidades emocionales, sociales y físicas que ningún tanque puede satisfacer. En los días posteriores al ataque, Kamogawa SeaWorld tomó medidas drásticas. Se suspendió el programa mixto de inmediato y Kaya fue trasladada a un centro de investigación en Nagoya, donde estaría aislada de presentaciones públicas. La investigación interna concluyó que el ataque no fue un evento impulsivo, sino una acumulación de estrés, territorialidad y falta de socialización adecuada. El informe fue contundente. Se ignoraron señales claras de incomodidad. Se sobreestimó la capacidad de control humano. Se subestimó la biología animal. Lo que siguió fue un cambio de paradigma. La Asociación Japonesa de Parques Marinos y Acuarios emitió nuevas directrices prohibiendo espectáculos mixtos entre orcas y otras especies de cetáceos. Pero el eco de este cambio se expandió mucho más allá. Organizaciones en Europa, América Latina y Oceanía adoptaron protocolos similares, y el caso de Kamogawa se convirtió en un estudio obligatorio en programas de formación para entrenadores. A nivel global, se comenzó a hablar abiertamente sobre la necesidad de redefinir el concepto de enriquecimiento para orcas en cautiverio. Ya no bastaba con darles juguetes flotantes o rutinas diarias. Se requerían espacios amplios, interacción social real entre congéneres y, sobre todo, el fin de prácticas que violaran sus instintos más básicos, como compartir territorio con especies ajenas o forzarlas a ejecutar actos que imitan comportamientos humanos. Pero mientras algunas instituciones implementaban estos cambios como un acto de responsabilidad, otras lo hicieron impulsadas por el miedo. Los seguros de responsabilidad civil se dispararon. Los entrenadores exigieron contratos con cláusulas más específicas sobre seguridad y derecho a negarse a participar en determinadas actividades. La imagen pública de los parques se vio afectada. Lo que antes era símbolo de diversión familiar, ahora se asociaba con muerte y negligencia. Y, sin embargo, el impulso por ofrecer el espectáculo definitivo seguía latente.
No todos aprendieron la lección, no todos creyeron que otro accidente era posible. El 15 de marzo de 2007, en Valencia, España, esa falsa seguridad sería destrozada de forma irreversible. Mediterranean Marine World era un parque relativamente joven, fundado en 1995, que había comenzado como un centro de rehabilitación para tortugas y delfines. Pero con el auge del turismo internacional en la Costa Blanca, sus fundadores vieron una oportunidad: expandirse al mercado del entretenimiento. Para el año 2000, el parque ya contaba con piscinas de exhibición, shows programados y una creciente asistencia de visitantes europeos. El punto culminante de esa expansión llegó en 2005, cuando el parque adquirió a Estrella, una orca hembra de 19 toneladas capturada frente a Islandia. Su entrenamiento fue confiado a Rebecca Torres, una joven bióloga marina argentina con una ética rigurosa y una sensibilidad especial para trabajar con cetáceos. Durante 6 años, Rebecca y Estrella desarrollaron una relación sólida basada en la confianza y el refuerzo positivo. Estrella no era la orca más carismática del mundo, pero sí era precisa, obediente y constante. Su participación en los espectáculos era impecable y nunca había mostrado signos de agresividad. En 2006, buscando incrementar el impacto visual del espectáculo, el parque adquirió un macho llamado Mato, proveniente de Marineland, Francia. La idea era introducir una rutina de dueto, 2 orcas nadando sincronizadas, realizando saltos cruzados y finalizando con una exhibición de fuerza en pareja. Para garantizar la adaptación, se trasladó junto con Mato a su entrenador principal, Michael Weber, un alemán con 13 años de experiencia, especializado en rutinas acrobáticas de alta complejidad. El proceso de integración fue meticuloso. Durante 6 meses, Estrella y Mato compartieron piscinas adyacentes sin contacto físico. Posteriormente se permitió el nado conjunto bajo estricta supervisión. Hubo vocalizaciones amistosas, juegos en paralelo y ausencia de gestos agresivos. Todo indicaba que el proyecto sería un éxito. Pero lo que no se evaluó con la misma profundidad fue cómo responderían las orcas al estrés acumulado de una actuación en vivo. Un ensayo no simula el rugido de 2000 personas. No simula los reflejos del sol, los flashes de las cámaras, los cambios acústicos, ni la presión de repetir movimientos con exactitud milimétrica bajo órdenes humanas. Las orcas no fueron creadas para eso. El día del estreno, el 15 de marzo, comenzó con optimismo. El ensayo matutino se desarrolló sin incidentes. Estrella y Mato ejecutaron sus maniobras con precisión. Rebecca y Michael revisaron sus posiciones, repasaron las señales de mano y compartieron un gesto de aliento antes de salir al escenario. Nadie imaginaba que estaban a minutos de entrar en un infierno acuático. A las 11:30 am, el estadio retumbaba con aplausos. Las orcas entraron a escena y comenzaron la primera parte del espectáculo con destreza. Estrella realizaba saltos verticales, Mato ejecutaba giros en el aire. El público estaba fascinado. Pero en el segundo segmento, el que requería sincronización total y contacto con los entrenadores, algo cambió. Mato, que hasta entonces había seguido su trayectoria asignada, se desvió ligeramente. Nadó hacia el espacio de Estrella y se interpuso entre ella y Rebecca. En libertad, ese movimiento podría ser una muestra de dominancia. En el espacio confinado de un tanque de espectáculo, fue interpretado como una amenaza directa. Estrella reaccionó de inmediato. Con velocidad inusitada, se lanzó hacia Mato, pasando por encima de Rebecca. En el choque, su mandíbula atrapó la pierna de la entrenadora. Michael, al ver lo ocurrido, nadó hacia ellos, pero Mato, probablemente alterado por el caos, giró y lo sujetó por el torso. Durante 4 minutos, el espectáculo se convirtió en una escena de horror indescriptible. Las 2 orcas, agitadas, comenzaron a sumergir a los entrenadores repetidamente. Rebecca fue arrastrada al fondo del tanque, soltada por segundos y luego atrapada de nuevo. Michael fue sacudido como un muñeco de trapo, mientras los equipos de emergencia intentaban activar el sistema de redes y plataformas elevadoras. El agua, mantenida a 11 de Celsius, se tornó roja.
Los espectadores, muchos de ellos niños, gritaban, lloraban o permanecían paralizados. Personal del parque intentaba evacuar por secciones, mientras otros luchaban por salvar a los entrenadores. A las 11:52, Rebecca fue extraída. No tenía pulso. Había sufrido fracturas múltiples y ahogamiento. Michael fue sacado un minuto después. Estaba vivo, pero en estado crítico. Fue trasladado al hospital, donde murió poco después de la 1 p.m. El análisis posterior del incidente reveló múltiples factores: cambios en la jerarquía social de las orcas, alteraciones acústicas del ambiente, estrés acumulado y fallos en los protocolos de seguridad. Los expertos concluyeron que el simple hecho de tener a 2 entrenadores en el agua con 2 orcas al mismo tiempo era una fórmula peligrosa, incluso si las interacciones previas habían sido positivas. La industria quedó en shock. Por primera vez, 2 entrenadores murieron simultáneamente en un espectáculo en vivo con orcas. Mediterranean Marine World suspendió todas las presentaciones y nunca más volvió a ofrecer shows con cetáceos. Estrella fue trasladada a un santuario marino experimental frente a las costas de Noruega y Mato fue llevado a un centro de rehabilitación en Islandia. El estadio fue remodelado y transformado en un centro de educación marina. Una placa conmemorativa recuerda a Rebecca y Michael, no como víctimas del entretenimiento, sino como profesionales dedicados que murieron intentando formar un puente entre el mundo humano y el animal. El incidente en Valencia no fue un accidente aislado. Fue el resultado de años de prácticas que ignoraban las necesidades reales de los animales. Fue la consecuencia de una industria que insistía en domesticar lo indomesticable. A partir de ese día, ya nadie podía alegar ignorancia. El mundo entero lo había visto con sus propios ojos. Cuando las noticias del ataque doble en Mediterranean Marine World llegaron a los medios internacionales, la industria de los espectáculos con orcas entró en un momento de crisis existencial. Por primera vez, el modelo de negocio que durante décadas se había presentado como inofensivo, educativo e incluso conservacionista, se enfrentaba a una verdad que ya no podía esconderse: que las orcas, lejos de ser artistas entrenables como perros marinos, eran criaturas salvajes forzadas a vivir bajo condiciones artificiales, y que estas condiciones, inevitablemente, las llevaban al límite. Pero aún así, los intentos de justificar lo injustificable no tardaron en aparecer. Algunos voceros de la industria afirmaron que el ataque en Valencia había sido una anomalía, una falla puntual en la dinámica de grupo, o simplemente una tragedia desafortunada sin causa identificable. Incluso se sugirió en algunos informes internos que una posible mala ejecución de señales por parte de los entrenadores pudo haber provocado la respuesta de las orcas. Era el último intento de mantener el espejismo, que el control era absoluto, que las rutinas eran seguras, que los entrenadores siempre estaban en la cima de la jerarquía dentro del tanque. Pero el público ya no era tan fácil de convencer. Las imágenes de niños llorando mientras veían cómo Estrella arrastraba a Rebecca al fondo del agua, los testimonios de empleados que intentaban frenar el espectáculo a gritos, y los videos filtrados por visitantes, donde se escuchaban con claridad los chillidos desesperados, inundaron redes sociales y medios de comunicación. En los foros especializados de biólogos marinos, el tema ya no era si los shows con orcas debían terminar, sino cuánto tiempo más duraría el silencio institucional antes de que colapsara del todo. Uno a uno, los parques comenzaron a reevaluar sus programas. Algunos optaron por mantener a las orcas, pero retirar a los entrenadores del agua. Otros implementaron nuevos protocolos, cámaras de vigilancia para documentar cada sesión de entrenamiento, e incluso sistemas de traducción conductual que monitoreaban patrones de vocalización en tiempo real, intentando detectar señales de angustia o agresividad antes de que fuera demasiado tarde. Pero estos eran parches, medidas reactivas. Lo que había quedado claro era que el concepto mismo de las orcas como animales de espectáculo estaba basado en una ilusión peligrosa. El espejismo había comenzado a romperse, y sin embargo, como suele ocurrir con las estructuras que generan millones de dólares, la transformación no fue inmediata ni total.
Algunos parques continuaron sus operaciones con pequeños ajustes cosméticos. En ciertos países se redoblaron los esfuerzos publicitarios para resaltar los beneficios educativos de las funciones, enfocándose en el supuesto mensaje de conservación que los shows transmitían. Incluso se produjo una serie de documentales financiados por operadores turísticos, donde se mostraba a entrenadores sonriendo, orcas aparentemente felices y familias aplaudiendo desde las gradas. La narrativa trataba de renacer. Las orcas están bien, decían. Aquí las cuidamos. Pero para muchas personas, incluyendo a antiguos entrenadores, científicos y organizaciones de bienestar animal, la evidencia ya no podía ser ignorada. Cada ataque, cada vocalización aguda no comprendida, cada golpe de una orca contra los muros de acrílico era una súplica. Esto no es natural. Esto no es vida. Los sobrevivientes también comenzaron a hablar. Algunos de los entrenadores que habían estado presentes durante los ataques, los que intentaron activar los sistemas de emergencia, los que saltaron al agua con miedo y valentía, los que escribieron informes que nunca fueron leídos, comenzaron a compartir sus historias. Bajo seudónimos al principio, luego con nombre y apellido, revelaron la cultura del silencio, la presión por mantener las cifras, y la desconexión entre los departamentos de operaciones y las necesidades reales de los animales. Una entrenadora que había trabajado durante 10 años en un parque europeo relató cómo, después de expresar sus preocupaciones por el comportamiento errático de una orca, fue reasignada a un área administrativa sin explicación. Otro técnico veterinario confesó que, en más de una ocasión, se manipularon resultados de análisis de sangre para evitar cuestionamientos sobre el estrés crónico de los animales. Estas confesiones no solo confirmaban lo que el público ya sospechaba, sino que revelaban algo mucho más perturbador: que los espectáculos con orcas habían creado un sistema donde las apariencias lo eran todo, y donde la verdad, cuando se hacía incómoda, se escondía. Y aún así, hubo esperanza. Algunos parques decidieron transformar sus instalaciones en centros de rehabilitación y conservación reales. Existen ejemplos inspiradores de antiguos complejos de espectáculos convertidos en santuarios marinos, donde las orcas ya no tienen que realizar rutinas, donde no hay música ni aplausos, y donde el objetivo es ofrecerles el espacio, la calma y la dignidad que se les negó durante años. El público también comenzó a cambiar. Las nuevas generaciones, criadas con acceso a información sin filtros, ya no se sienten atraídas por los espectáculos de saltos sincronizados. Prefieren experiencias que les enseñen a respetar la vida marina desde la observación y el conocimiento. En muchas escuelas, los documentales sobre orcas en cautiverio se proyectan como herramientas educativas, no como entretenimiento. El impacto se sintió incluso en la política. En varios países se impulsaron leyes que prohíben la captura de orcas salvajes, que prohíben su reproducción en cautiverio y que limitan el uso de mamíferos marinos en espectáculos. Algunos estados en Estados Unidos y regiones de Europa han prohibido completamente las presentaciones con orcas, sentando precedentes que otros territorios pronto podrían seguir. Y sin embargo, las cicatrices permanecen. Las muertes de Savannah Calloway, Robert Wilson, Rebecca Torres y Michael Weber no fueron accidentes. Fueron consecuencias. Consecuencias de ignorar señales, de priorizar el espectáculo sobre la ciencia, de creer que lo salvaje puede ser domesticado a voluntad. Cada una de sus historias es un recordatorio de lo que ocurre cuando confundimos obediencia con bienestar y éxito comercial con armonía biológica. A lo largo de este recorrido, hemos visto a orcas actuar con una precisión asombrosa. Hemos conocido a entrenadores apasionados. Hemos sido testigos del poder de la conexión entre especies. Pero también hemos visto cómo esas conexiones se rompen cuando se fuerzan, cuando se explotan, cuando se monetizan. Las orcas no son enemigas, no son asesinas por naturaleza, pero tampoco son mascotas ni actrices de circo. Son seres sociales, inteligentes y profundamente emocionales. Y cuando se las arrincona, cuando se les arrebata su entorno, cuando se las priva del contacto con sus congéneres, el resultado no puede ser otro que el colapso, ya sea del animal, del humano
o de ambos. Estos relatos, por perturbadores que sean, tienen un propósito: abrir los ojos. Recordarnos que no todas las formas de entretenimiento valen la pena, que hay límites que no deberían cruzarse sin importar el dinero que se pueda ganar, y que, en última instancia, el respeto por la vida, sea humana o animal, debe prevalecer por encima del deseo de aplaudir. Así que si alguna vez te preguntas si vale la pena llevar a un niño a ver a una orca saltar a través de un aro, recuerda estos nombres, recuerda estas historias y pregúntate qué es lo que realmente estamos enseñando. Porque el océano no es un escenario. Las orcas no son actores. Y algunas funciones nunca deberían haberse presentado.